Bueno, muy buenas tardes. Ya iniciamos ahora la última etapa de esta tarde, después de la pausa, y entonces estaremos compartiendo la ponencia principal de cierre, que estará a cargo del padre Luis Lucas Gastón Segura Villagra. Su temática es el Beato Esquiú y la ecología integral. El padre Lucas nació en octubre del año 1985, es sacerdote de la diócesis de Catamarca, bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, licenciado en Sagradas Teologías con especialización en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense, Roma, Italia. El tema de su tesina fue justamente Ecología Integral en el Laudato Si, defendida en el año 2017. Desde ese año es docente del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú en San Fernando del Valle de Catamarca, en la Escuela Universitaria de Teología y Filosofía de la Universidad Católica de Salta, UCASAL. En este momento se desempeña también como director general del SECUL Virgen del Valle. Bienvenido, padre. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Como ya me presentó Ana María, el tema de esta exposición es en el Beato Esquiú, ahí está, y la ecología integral. Bueno, este más o menos, este es el esquema que tengo previsto para esta exposición. Una introducción, el primer punto, la ecología integral en el magisterio del Papa Francisco. El segundo, el Beato Esquiú y la ecología integral. Vamos a ver un punto de San Francisco de Asís, un estilo de vida pobre y la opción preferencial por los pobres, la pobreza, el paradigma tecnocrático, la ecología integral y el Beato Esquiú, y el cuidado de la casa común, y vamos a terminar con una conclusión, ¿no? Y a la mañana se hizo una pregunta acerca de la pobreza y acá vamos a tocar este tema de alguna manera para poder abordar el paradigma de la ecología integral. Bueno, en la introducción, el objetivo es poner en diálogo el pensamiento y la vida del Beato con el paradigma de la ecología integral propuesto en la encíclica Laudato Si. La importancia del tema es la cuestión socioambiental. Hoy la cuestión socioambiental es una de las cuestiones más urgentes, más complejas, ¿no?, que estamos teniendo. Las fuentes, algunos escritos del Beato Esquiú. Bueno, recién ahora, este año, he podido tener acceso al libro de Fray Mamerto González, que tanto anhelaba poder leer, que hablamos en algún tiempo con el padre, con el Fray Pablo Rearte. Así que bueno, este año he podido tener acceso a esa bibliografía, poder leer. Son pocos los tomos que hay en Catamarca, y la verdad que me ha cautivado, ¿no?, la lectura y tener acceso de primera mano, ¿no?, a algunos escritos del Beato Esquiú. Entonces, las fuentes principales, algunos escritos del Beato Esquiú y la encíclica Laudato Si. Los límites, se aborda el paradigma de ecología integral solo desde algunos conceptos, ¿no?, de algunas perspectivas, como la pobreza, estilos de vida, paradigma, providencia y cuidado, y principalmente desde el testimonio de San Francisco de Asís. Se podría abordar desde otras cuestiones, por ejemplo, al paradigma integral desde la política, desde la economía, también desde la sociología, desde la epistemología, pero sin embargo, en este trabajo desde estos conceptos. Vamos con el primer punto, la ecología integral en el magisterio del Papa Francisco. En Laudato Si, la ecología integral es presentado como un nuevo paradigma, y esta expresión, ecología integral, aparece por primera vez en el magisterio de la Iglesia, en la encíclica Laudato Si.
hay ya, se la ha empleado en la Comisión Teológica Internacional en un documento, bueno, que está en italiano, no está en español, que ahí se la nombra la ecología integral en un texto de entonces esta Comisión Teológica Internacional. Ahí a la ecología integral la presenta, dice que debe promover aquello que es específicamente humano, dice, valorando conjuntamente, dice, el mundo de la naturaleza en su integridad física y biológica. Entonces, lo humano con el mundo de la naturaleza en su integridad física y biológica. En el tema del lenguaje ya encontramos muchos límites, ¿sí? Incluso en este texto de la Comisión Teológica Internacional, porque a veces se habla de naturaleza, dice el hombre y la naturaleza, ¿no? Como si nosotros no formáramos parte de la naturaleza, o el hombre y la creación, y somos seres creados. Entonces, por lo general, ya en nuestro lenguaje, nosotros ya manifestamos algún tipo de límites, ¿no? con respecto a eso. Entonces, allí se habla de la ecología integral, sin embargo, no es un texto propiamente magisterial. Entonces, la expresión aparece por primera vez en la encíclica Laudato Si. Con respecto a la ecología integral y Laudato Si, es importante tener en cuenta que ha sido presentada como la clave de la interpretación del documento, ¿sí? A la ecología integral, este paradigma. Dice la base sobre la cual se va construyendo este texto. Y hace referencia a eso, por ejemplo, Antonio Spadaro, que es director de la Civiltà Católica, ¿no? Hace algunos años, Víctor Manuel Fernández también en un libro que recopila artículos de distintos autores referidos a la ecología integral. Entonces se la ve como una clave de interpretación de este documento. Hay dos categorías, ¿sí?, que ayudan a entender la ecología integral. Se trata de un paradigma relacional. ¿Por qué? Porque las expresiones típicas de la ecología integral son todo está conectado, todo está relacionado. Entonces la categoría relación y la categoría todo ayudan a interpretar este paradigma de la ecología integral. Con respecto a la relación, el Papa Francisco, en Laudato Si, él hace referencia al misterio trinitario, en primer lugar, ¿no? Dice, las personas trinitarias son relaciones subsistentes. Y después que el mundo, la creación, refleja de alguna manera al Creador. Y en ese sentido, la creación es una trama de relaciones, ¿no? Para nosotros es una trama infinita, ¿sí?, de relaciones. Entonces, ya vincular este paradigma de la ecología integral al misterio trinitario nos ayuda a que evitemos cualquier tipo de concepción parcial o ideológica acerca de la ecología integral. Y después está la categoría todo. El Papa insiste en ampliar la mirada. Hay un adjetivo que es muy importante en la doctrina social de la Iglesia, que es integral. Bueno, en la exposición anterior se hizo referencia a Jacques Maritain. Él ha aportado para que en Popular Progressio el Papa Pablo VI incorpore la expresión desarrollo humano integral, y cuando se hace referencia a la Popular Progressio integral se refiere a todo el hombre y de todos, ¿sí?, los hombres. Sin embargo, aquí en Laudato Si se da un paso más adelante, porque no es tan solo de todo el hombre y de todos los hombres, sino que de todos los seres, ¿no? Y hay seres que no son humanos, ¿sí? Entonces se da un paso más adelante con la expresión integral. Ahora, podemos tener una mirada del todo y no se puede, ¿sí? Una persona no puede tener la mirada del todo. La ecología integral busca hacer síntesis, pero por eso es importante el tema del diálogo,
¿no? Y el Laudato Si será presentado como una encíclica dialogal o una encíclica cuyo método es el diálogo. Algunos autores dicen que el método de la encíclica Laudato Si es el ver, el juzgar y actuar. Sin embargo, el mismo Papa Francisco dice, él toma un tema, lo desarrolla y después lo retoma en los capítulos subsiguientes, aportando una nueva mirada. Entonces se ha hablado de una encíclica dialogal y él invita al diálogo. Algunos han relacionado, como por ejemplo el cardenal Peter Turkson, él decía que el Papa tiene una mirada holística. Y entrar ya en el tema del holismo ya nos lleva, ¿no?, a pensar, siempre, ¿no?, se ha enseñado, y porque está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el carácter interdisciplinario de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, a pesar, con la influencia del holismo, se habla ya de la transdisciplinariedad, y con el aporte no tan solo de las distintas disciplinas científicas, sino también de los distintos pueblos o comunidades o religiones, ¿no? El Papa dice, ¿no?, nuestra religión tiene algo para aportar. En esta encíclica dialoga con los ortodoxos, ¿sí?, con el patriarca Bartolomé. Entonces, el diálogo es fundamental para poder tener esta mirada amplia. En el texto que yo presento, no hago referencia a esto, pero sí en esta exposición, antenoche digo, sí, mejor voy a hacer referencia, porque en realidad en la encíclica Laudato Si se ve mucha influencia del teólogo Leonardo Boff, ¿sí? Leonardo Boff. Por primera vez se emplea la expresión ecología integral en el magisterio con el Papa Francisco. En la misma encíclica, el Papa nombra a la Carta de la Tierra. Si nos ponemos a ver la Carta de la Tierra, se trata de un movimiento, y en ese movimiento uno de los asesores teológicos es precisamente Leonardo Boff. Le preguntaron a él si es que el Papa le había consultado sobre algunas cosas. Él dijo que sí. Si nos vamos a algunos libros, por ejemplo, de él, yo tuve acceso a la edición del 2000, pero hay otras ediciones anteriores, que se llama Ecología, la dignidad de la Madre Tierra, Ecología, Mundialización y un nuevo paradigma. Allí él hace referencia a la ecología integral, y él propone allí como una de las nuevas perspectivas sociales y ecológicas a la ecología integral, por ejemplo. Y allí él se refiere también al misterio de la Santísima Trinidad, a San Francisco de Asís. O sea, muchos temas que encontramos en Laudato Si aparecen ya en ese libro de Leonardo Boff. Ya en un libro de 1992 o 97, no recuerdo bien, allí el Leonardo Boff lo titula El grito de la tierra, el grito de los pobres. En Laudato Si aparece nuevamente esa expresión. Entonces allí, en el primer libro al que yo hago referencia, de Leonardo Boff, él dice que la mirada de la ecología integral se puede asemejar a la de los astronautas, ¿no? Por eso yo cito, ¿no?, lo que decía uno de los astronautas, dice: la Tierra cabe en la palma de mi mano, en ella no hay negros y blancos, marxistas y demócratas, ella es nuestro hogar común, nuestra patria cósmica, hemos de aprender a amar este esplendoroso planeta azul y blanco porque está amenazado, ¿sí? Entonces es la mirada del todo. Sin embargo, esa mirada del astronauta sigue siendo limitada. ¿Por qué? Porque él se pone frente a la casa común, y aun cuando pueda tener la mirada del todo, ¿sí?, de la casa común o del planeta Tierra, aparece la inmensidad del universo, y después podemos pensar en que existe la posibilidad de otros universos, y eso nos lleva, ¿no?, a la inmensidad de Dios y a ver la pequeñez también, o a considerar la pequeñez del hombre. Bueno, vamos al punto número 2, el Beato Esquiú y la ecología integral. Aquí es clave la figura de San Francisco de Asís, como ya se dijo anteriormente, porque San Francisco une tanto al Laudato Si como al Beato Mamerto Esquiú.
ahí en el punto A. Laudato Si y San Francisco de Asís. ¿Qué dice el Papa Francisco? Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. ¿Sí? San Francisco de Asís es clave para entender Laudato Si y también para entender la vida del Beato Esquiú. Y fíjense que aquí en esta cita se relaciona a San Francisco con la ecología integral. ¿Sí? La ecología integral es vista como, o es presentada como un paradigma, pero el paradigma, el mismo Papa Francisco lo dice, influye, ¿no?, en los comportamientos, ¿no? Entonces aparece la dimensión teórica y la dimensión práctica. Acá estoy. Bueno, y en el caso del Beato, él dice, respecto al hábito franciscano, soy tal vez el único mortal que no ha llevado sobre sus carnes otra vestimenta que el hábito de San Francisco. Lo he llevado a los 5 años por un voto de familia. Lo he llevado toda mi vida y espero de ser la única mortaja que cubra mis despojos después de mi muerte. Y este hábito será mi gala y mi gloria en vida y muerte. A él le debo todo, incluso la salud corporal, y desde mi niñez no he conocido otro vestido. Entonces, por lo menos en esta cita ya podemos nosotros vislumbrar, ¿no?, lo importante de San Francisco de Asís, el testimonio de San Francisco de Asís para el Beato Esquiú. Bueno, un estilo de vida pobre y la opción preferencial por los pobres, ¿no? Como dije recién, el Papa en Laudato Si dice, los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Es importante en la doctrina social de la Iglesia entender estos dos aspectos, el teórico y el práctico. Y para ello nos ayuda, por ejemplo, la encíclica Caritas in Veritate, ¿no? A la caridad se la relaciona con el hacer, a la verdad con la teoría. Y en Dei Verbum, ¿no?, ya decía, este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, ¿no? Entonces, hechos y palabras, ¿no?, intrínsecamente conexos entre sí. Es importante entonces estos dos aspectos de la doctrina social de la Iglesia, tanto la teoría como la práctica, y en este sentido la doctrina social de la Iglesia ha ayudado o ha motivado a que se conformen movimientos, grupos de mucho compromiso en el ámbito social, ¿sí? También nosotros lo podemos relacionar con el Evangelio según San Lucas, ¿no?, con Marta y María, ¿no? Dos actitudes que representan estos aspectos de la vida cristiana. ¿Qué dice el Beato Esquiú? Dice, sábado 9 de 1864, no oí misa. Cuando más beneficiado, más ingrato. He repasado el capítulo 13 del primer libro, Contra Gentes, y casi nada entiendo, se me desvanece la cabeza. A pesar de una incapacidad radical, no cesaré de pedir a Dios la sabiduría y la caridad por medio de sus siervos Santo Tomás y San Buenaventura. Más importante, resalta, ¿no?, que el Beato pide sabiduría y caridad, ¿no? Vuelve la cuestión social con su aspecto teórico y su aspecto práctico. La pobreza en Laudato Si. En la encíclica se repite más veces la palabra pobreza y pobres que la de ecología. ¿Sí? Entonces ya nos marca un punto muy importante de la encíclica, ¿no?, que la palabra pobre se repite más veces que la palabra ecología, por ejemplo. ¿Qué dice el Papa? La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. En la sobriedad y la capacidad de gozar con poco. Después dice el Papa, escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y acá aparece una novedad en la encíclica Laudato Si.
entre los más pobres y abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Entonces aparece la tierra, nuestra casa común, ¿sí? Bajo la categoría de pobre, ¿no? Por eso dice, entre los más pobres, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. El Beato Esquiú y la pobreza. Una cuestión importante para él, que tiene que ver con la espiritualidad franciscana, era la vida común en los claustros, ¿sí? Con respecto a la vida común acá en los claustros, yo lo cito al padre Pablo Rearte, porque es franciscano, y además porque me regaló el libro en su momento, su libro, así que lo cito, ¿no? En la vida común de los claustros, para que más o menos tengamos una idea, los que no somos franciscanos, dice: la columna de la vida cotidiana de un fraile franciscano es la columna de la vida cotidiana de un fraile franciscano. En ella resaltan la celebración diaria de la misa en fraternidad, la oración común, la mesa, las reuniones, las decisiones, la pastoral, la minoridad, la pobreza, la obediencia y la castidad, los horarios, el uso del dinero, el tiempo de estudio, de recreación, de silencio, etc. Para el Beato Esquiú era muy importante la vida común en los claustros. Y era tan importante que el viernes 4 de julio de 1879, un año antes de su consagración episcopal, junto con otros frailes, firma un acta de establecimiento de la vida común en el convento San Pedro de Alcántara de Catamarca. Entonces firman un acta, ¿no?, para establecer la vida común en este convento de San Pedro de Alcántara. Y en esta acta se puede ver ese estrecho vínculo entre el voto de pobreza y la vida común. Dice el Beato: la estrechísima obligación de pobreza que por votos y especiales preceptos de su regla tiene el fraile menor, y que sin perfecta vida común es poco menos que imposible su observancia, y facilísimas la relajación de la disciplina regular y la corrupción de costumbres. Entonces, ¿no?, él ve la importancia de la vida común para que un fraile pueda vivir la pobreza. En la Iglesia hay testimonios de quienes han buscado ayudarse mutuamente, estableciendo un instrumento, yo puse legal, ¿no?, puede ser una regla, una norma, un pacto. Dice que les permita no abandonar el propósito de vivir pobremente. Y aquí, ¿sí?, yo hago como una comparación, bueno, también está en el texto, entre San Francisco de Asís, el Beato Esquiú y el Pacto de las Catacumbas. Yo podría haber elegido otro ejemplo en lugar del Pacto de las Catacumbas. Sin embargo, me pareció interesante por las semejanzas que pueda haber. Y ustedes saben que ese Pacto de las Catacumbas lo hacen unos obispos en el contexto del Concilio Vaticano II, en las catacumbas de Domitila. Faltaban unos días para la clausura del Concilio Vaticano II y se reúnen. Y me parece importante también traerlo aquí porque uno de los que firman ese Pacto de las Catacumbas, de Argentina fueron 4, es Angelelli, ¿sí?, cordobés. Entonces me parecía importante, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el instrumento de San Francisco, los franciscanos tienen una regla. En el Beato Esquiú, ¿no?, en lo que se firma en el convento de San Pedro de Alcántara es un acta, y en el Pacto de las Catacumbas, ¿no?, hay un pacto. Con respecto a la pobreza evangélica, San Francisco se daba cuenta que en el ámbito de la Iglesia no siempre se la vivía, no siempre se la observaba. En el acta aparece así, ¿no?, la relajación de la pobreza. Y en el pacto se habla de las deficiencias de la vida de pobreza según el Evangelio. Ustedes saben, todo cuando se hace un voto de pobreza implica renuncias.
San Francisco, bueno, renuncia a sus pertenencias, nosotros conocemos, a su estatus. En el caso del Beato Esquiú se habla ahí en esa acta que se firma de renunciar al uso del peculio. El peculio era lo que recibían los frailes, pero en lugar de ponerlo en común, se lo hacían quedar y después ocultamente gastaban en otras cosas, ¿no? Pero no se lo ponía en la vida, para la vida común. Y en el pacto de las catacumbas, los obispos renuncian a tener títulos y a tener bienes materiales a su nombre. Ahora, ¿para qué la pobreza? ¿Para qué vivir la pobreza? En el caso de San Francisco, en la regla, bueno, se hace referencia a la fraternidad varias veces, pero también se dice, ¿no?, ir por el mundo, entrar en una casa, saludando con la paz. Aparece también ese aspecto misionero. En el caso del Beato Esquiú y en el acta, ahí se habla de que eso le va a permitir vivir la caridad fraterna, la edificación del prójimo, y después dice para mayor gloria de Dios, ¿no? Fíjense cuál es el fin, ¿no?, por el cual se hace esta opción por este estilo de vida. Y en el pacto de las catacumbas, ahí dice, para motivarse mutuamente, se unían también a los hermanos del episcopado, y que eso le va a permitir un servicio apostólico y pastoral de los más débiles, sin que eso perjudique a los demás, ¿no? Fíjense que ellos tienen claro que se trataba de una opción preferencial por los pobres, pero no una opción exclusiva por los pobres, ¿no? Por eso dice, sin que perjudique a los demás. Ahora, con respecto a la opción preferencial por los pobres, tiene sus raíces bíblicas. ¿No? Jesús, él asumió un estilo de vida pobre, bueno, Dios siendo rico se hizo pobre. Encontramos muchos testimonios de pobreza, bueno, en las Sagradas Escrituras, tiene sus raíces bíblicas. Ha sido también testimoniada por los padres de la Iglesia. Un ejemplo, San Juan Crisóstomo, ¿no? que habla que no se puede desvincular, ¿no?, la celebración eucarística con el servicio de los más necesitados. También por otros santos ha sido testimoniada, bueno, hemos visto a San Francisco de Asís, el Beato Esquiú, Santa Teresa de Calcuta, pero también por otros creyentes no canonizados, ¿no? Obispos, por ejemplo, que firman el pacto, sacerdotes, laicos, etc. Ese principio de la opción preferencial por los pobres aparece explícitamente por primera vez en el documento de Puebla, en el Magisterio Latinoamericano. Si bien ya en Medellín ya se había hecho una opción por los pobres, pero no aparece, ¿no?, esa expresión. Sin embargo, en Puebla sí aparece. Y por primera vez, ese principio está presente de una manera explícita en una catequesis del Papa Francisco que se llama Curar el Mundo. Entonces, entre los principios de la doctrina social de la Iglesia, nosotros por lo general conocemos los 5 que están en el compendio. En otros catecismos sociales aparecían por lo general el principio del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad. Aquí en esta catequesis aparecen 7 y 2 que no se encontraban en el compendio, así de una manera explícita, son el de la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces vemos cómo esta opción preferencial por los pobres también tiene, ¿no?, su recorrido en el magisterio o en las enseñanzas de la Iglesia. Bueno, ahora pasamos a otro punto que es el tema de la pobreza, paradigma tecnocrático, ecología integral y Beato Esquiú. El paradigma tecnocrático, dice el Papa Francisco, la pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical. Una renuncia a convertir la realidad a mero objeto de uso y de dominio. Entonces aquí, en esta cita, se vincula la pobreza con el paradigma tecnocrático. ¿Cuál es la particularidad entonces de este paradigma? La de reducir la realidad en objeto de uso y de dominio. Con respecto al uso, subyace la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta. Y también porque busca extraer todo lo posible de las cosas. En la exhortación apostólica Laudate Deum del año pasado, publicada el año pasado,
el Papa Francisco vuelve sobre este paradigma tecnocrático. Entonces, de uso y de dominio. Recibimos de uso y ahora de dominio. Dice, la idea, ¿por qué el dominio? Porque dice que subyace la idea de un crecimiento infinito o ilimitado. Si tiene esa idea, ¿no?, de que los bienes son infinitos o ilimitados. Y dice, en él se pone de manifiesto, en este paradigma tecnocrático, la adoración del poder humano sin límites. En Laudate Deum, el Papa Francisco dice que la humanidad nunca tuvo tanto poder como la tiene ahora. Está acá una comparación entre el paradigma tecnocrático y el paradigma de la ecología integral. Porque el Papa Francisco dice, este paradigma tecnocrático tiene que ceder su lugar a este nuevo paradigma de la ecología integral. El paradigma de la ecología integral tiene una mirada sintética. Por lo general, cuando nosotros estudiamos, por eso yo decía que también a este paradigma de ecología integral se lo puede abordar desde una mirada epistemológica, dice que busca hacer síntesis. Por lo general, nosotros cuando estudiamos, analizamos, ¿no?, y nos vamos especializando en algo. Y perdemos, ¿sí?, la mirada del todo. Pero para hacer síntesis, ¿sí?, es necesario el poder dialogar, ¿no?, y hacer dialogar también las distintas disciplinas. Entonces, fíjense que el tema de la relación ayuda mucho. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver la teología dogmática con la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué tiene que ver la doctrina social de la Iglesia con el derecho? ¿No? Y empezar a hacer síntesis, ¿no? Síntesis en una misma trayectoria académica, como así también entre distintas disciplinas académicas, pero también dialogar con distintos sectores, ¿no?, ampliar aún más ese radio de diálogo y de relación. Entonces, hacer síntesis. Por lo general nosotros nos quedamos con un estudio más bien analítico, ¿no?, algo ya muy especializado, pero después no hacemos el otro trabajo inverso, que es el de realizar síntesis. Este paradigma de la ecología integral busca precisamente el hacer síntesis, mientras que el paradigma tecnocrático tiene una mirada fragmentada de la realidad. El paradigma de la ecología integral usa el lenguaje de la fraternidad de la belleza. Como ejemplo está el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, ¿no?, como él da gracias al Señor, y de ahí viene el nombre Laudato Si. Dice, alabado sea mi Señor, y empieza a alabar primero por el hermano Sol, ¿no?, después por los demás seres creados. Y fíjense que se trata de una oración, y se hace referencia al tema de la fraternidad. El tema de la fraternidad es muy importante también en Laudato Si, porque allí se habla de una fraternidad universal. Y es el punto de contacto entre las dos encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. Y fíjense que se puede hablar con toda propiedad de una fraternidad universal por el misterio de la encarnación. Porque si no, no podríamos hablar de una fraternidad universal, ¿sí? Porque Dios, ¿sí?, en su designio ha decidido hacerse hombre, ¿sí?, y allí comparte y se hace hermano nuestro, ¿sí? Pero si no fuera por ese misterio de la encarnación, nosotros no podríamos hablar propiamente dicho de una fraternidad universal. En cambio, el paradigma tecnocrático renuncia a aceptar las relaciones y el valor de los seres en sí mismos. Ahora, si yo a la tierra la llamo hermana, eso ya habla, ¿sí?, de una relación, y una relación de mucho respeto, porque tiene que ver con la fraternidad. Pero en cambio el paradigma de la ecología integral lo que busca es tener una mirada más bien utilitarista, ¿no? Es decir, ¿para qué me va a servir?, ¿no? Por eso, lo que habíamos visto anteriormente, lo de la idea del crecimiento ilimitado de los bienes. Entonces se opone, ¿no?, en cuanto uno tiene una mirada contemplativa y la otra utilitarista. El Beato Esquiú, ¿qué dice en el sermón de la Jura de la Constitución? Dice, el carácter prominente del universo es revelar su autor y sus perfecciones. Fíjense que el Papa Francisco después en Laudato Si dice que el mundo creado según el modelo divino es una trama de relaciones. Entonces, relacionar la creación con su autor, ¿no?, con el Señor. Y después el Beato dice, también en el mismo sermón,
en la creación se siente la presencia de Dios. En la presencia de Dios en todo y todo en la presencia de Dios, ¿no? Se conoce como panenteísmo, ¿no? Distinto a panteísmo. Y el beato sabe reconocer la presencia de Dios en la creación. Y fíjense que es una mirada muy distinta a la del paradigma tecnocrático, que yo busco explotar la creación, sino que aquí él sabe descubrir la presencia de Dios en la creación. Después dice, también en el mismo sermón el beato, con el pensamiento y la libertad resume admirablemente el universo entero, sus fenómenos y sus leyes, ¿no? Refiriéndose al hombre. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en las enseñanzas de la Iglesia, nosotros por las enseñanzas de la Iglesia sabemos que el hombre está en el centro de la creación, ¿no? Y el beato tenía esa mirada. Después dice, este reflejo divino se presenta con una solemnidad que sorprende cuando consideramos la sociedad, la grande y sublime humanidad. Entonces tiene un carácter social también este reconocimiento de Dios en medio nuestro, ¿no? Tiene un carácter social. No tan solo sabe reconocer la presencia de Dios en la creación, sino también en la sociedad. Y el paradigma de la ecología integral es un paradigma, fíjense, dice, de la naturaleza, del hombre y de la sociedad. Vamos con respecto al cuidado de la casa común. Yo aquí relaciono el cuidado con la providencia, ¿no? Porque el beato hablaba de la providencia. En los primeros capítulos del libro del Génesis aparecen 4 mandatos. Dice, del de ser fecundos, el de dominar, de cultivar y de cuidar la tierra. El Papa Francisco, en el que más se detuvo, es en el de cuidar. De hecho, Laudato Si trata sobre el cuidado de la casa común. Sobre el cuidado y el magisterio del Papa Francisco se puede hablar mucho. Ya en la homilía, cuando él inicia el ministerio petrino, él invoca a San José, justo en el día de San José, que es el protector de la Virgen María, de Jesús, o sea, que cuidaba. Y él insiste mucho en esa homilía en el tema del cuidado, ¿sí? El tema del cuidado. Entonces, se puede profundizar todavía más la importancia del cuidado en el magisterio del Papa Francisco. Y la providencia, o la providencia divina, remite a la idea, o se concibe como el cuidado y el gobierno que Dios tiene de la creación. Fíjense, la providencia, el beato no habla de ecología integral, como dijimos recién, una novedad en Laudato Si, pero sí él habla de providencia. Y en la providencia se concibe como el cuidado y el gobierno que Dios tiene de la creación. ¿Qué dice el Papa Francisco? La forma correcta, ¿cómo entender este señorío del hombre? La forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Cuando Dios le dice al hombre que domine la tierra, tiene que dominar, pero como Él la domina, como Él ejerce el señorío, ¿no? Que con amor, con cuidado. Después dice el Papa Francisco, el pecado desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. El Papa Francisco, el beato, él habla en el sermón de la institución de las autoridades de las autoridades nacionales, cuando son instituidas. Él habla de la providencia como conservadora y reparadora del humano orden. Entonces, fíjense, la providencia cuida, conserva, ¿no?, el orden humano, ¿no? Hay un carácter social. Y después hay un pasaje un poco conmovedor de Francisco, del Beato Esquiú, que dice: recibí carta de Odorico, está fechada en 13 de enero. Incluye un párrafo de carta de la pobre Rosa, ¿no?, de una hermana. Te ruego no dejes de escribirme siempre y que me digas algo de Mamerto, el que nos desapareció de nuestra vista, pero no de nuestra memoria, ¿no? Y dice Esquiú: pobre Rosa,
pobre Justa, Josefa, Marcelina, Odorico, hermanos finos y muy amorosos, de corazón noble y tierno, merecían que yo hubiera sido digno de ellos, pero no lo he sido. ¿Cómo he despreciado otros preciosos dones de la providencia? Entonces fíjense que el beato se sabe cuidado y amado por Dios a través de su familia, y según él no supo ser digno de ellos, y ven eso, ¿no?, como que le faltó reciprocidad con la providencia divina. Entonces el beato ve que a través de su familia Dios lo cuida, Dios lo ama, ¿no? Bueno, un texto importante con respecto a la providencia lo escribe el sábado 9 de enero de 1864. Él distingue, siguiendo a Perrone, para mí materia pendiente conocer mejor lo de Perrone, su pensamiento, porque no lo encontré, dice, distingue entre provisor particular del universal y la providencia inmediata de la mediata. Eso distingue el beato siguiendo a Perrone en este texto. Como objeto de la providencia, Esquiú invita al hombre a reconocerse cuidado por el Señor. Como objeto inmediato de la providencia, el beato invita a la santidad, ya que son los justos los que la experimentan de un modo particular. Eso con respecto, ¿no?, a que el hombre es objeto inmediato de la providencia. Y él cita el pasaje del Evangelio según San Lucas, que dice que el Señor tiene contado todos nuestros cabellos. Dice, se aplica para ellos, para los justos, no para los santos. Pero él habla de justos. Como objeto mediato de la providencia, Esquiú invita al hombre a descubrirse amado por el Señor a través de otras personas. Yo puse a ver Laudato Si, porque en Laudato Si también hay otra novedad que se da en la expresión tomada de San Francisco de Asís, nuestra hermana Madre Tierra. Esa expresión ya aparece en el documento de Aparecida. Hubo una discusión ahí interna en el documento de Aparecida, si le ponían, ¿no?, a la tierra como madre o no, por todo lo que significa la Pachamama en estos lugares. El jefe de la redacción era Bergoglio, el cardenal Bergoglio, pero se termina imponiendo la idea de que en realidad esto está tomado de San Francisco de Asís, y así queda en el documento de Aparecida. Entonces fíjense que el Señor nos cuida a nosotros a través de la tierra, porque la madre cuida, ¿no? En cuanto que la tierra es fecunda, también nos cuida. Entonces, en esa dinámica, ¿no?, de que Dios cuida a través de causa segunda, no tan solo hay que entender que nos cuida a través de otras personas, sino también de la madre tierra. Esa es otra novedad aquí en Laudato Si. Dice, el hombre está llamado a colaborar como causa segunda. Fíjense, entonces, el hombre puede ser objeto, ¿sí?, objeto de la providencia, pero también está llamado a colaborar, a participar de la providencia divina. Dice, y al hacerlo es elevado en dignidad. Dice, por esta dulcísima economía con que el Señor dispensa sus bienes a las criaturas, ha podido elevarse el hombre a tal altura de dignidad tan gloriosa a Dios, que sea y se pueda decir, ¿no?, que somos colaboradores de Dios. Entonces, trabajar para el cuidado de la casa común, para Esquiú, es una dignidad altísima que tiene el hombre, porque el hombre es partícipe de esa providencia de Dios. Entonces fíjense cómo él se admira de que Dios lo haga participar al hombre de su providencia. Y el Papa Francisco dice, a pesar, ¿no?, de que él relaciona la causa
de la crisis socioambiental al hombre, ¿no? Y a una cuestión ética, el Papa Francisco dice, sin embargo, a pesar de eso, la humanidad posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Entonces, ya como conclusiones, ¿no? En estos tiempos en que la humanidad se plantea una revisión ética del desarrollo científico, tecnológico y sus consecuencias, la vida del fraile, que encarna los principios de pobreza, opción por los pobres y la renuncia a todo tipo de dominio utilitario, se presenta como un modelo de vida que interpela por su respuesta y su comprensión de la realidad humana, sus vínculos con las demás criaturas y con el Creador. Cuidar la casa común sería para Esquiú, más que una obligación, un regalo de Dios, un regalo que Dios le hace al hombre y que lo enaltece al hacerlo participar de su providencia. Cuidar la casa común sería para Esquiú trascender lo material para reconocer la presencia del Señor. Dice, vemos cielos, tierra, mar, días y noches que pasan, hombres que aparecen y desaparecen, y jamás vencemos la corteza material de las cosas para llegar a la médula de la verdad, ¿no? Que es el Señor. Entonces, cuidar la casa común no consistiría tanto para Esquiú hacer cosas, sino estar con el Señor. Él dice, haced, Dios mío, que siempre esté contigo, que siempre esté contigo, ¿no? En ese mismo texto, ¿no? En el que él habla de la providencia. Entonces, la respuesta a la problemática que inspira el beato como San Francisco de Asís es una respuesta integral, relacional. Es una respuesta de amor, de fraternidad, donde los más importantes son los seres más débiles y necesitados, y la tierra es uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Bueno, dejamos abierto este momento para intercambio de opiniones con el disertante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Bien, muchas gracias. En esto de la ecología integral, que me parece que es tan valioso y que tenemos que seguir profundizándolo, el Papa nos dio hace poco como el capítulo segundo, ¿no? Con su nueva... Pero... sí, me parece que también ahí es algo fundamental, es poder relacionar toda la dimensión más justamente ecológica con la dimensión social, ¿no? Que es lo que el Papa dice. Por eso cuando hablando de Laudato Si, esta es una encíclica de doctrina social, ¿no? Entonces dice, ¿y por qué tomamos un tema como la ecología como un tema de doctrina social? Por la profunda relación que tiene esto con toda la problemática social, y en concreto lo de la pobreza, lo que vos decías, que aparece más la palabra pobres y pobreza incluso que ecología, ¿no? Entonces, me parece que ahí también, así como rescataste en el Beato Esquiú esa dimensión en cuanto a la pobreza franciscana, la vida común, me parece que es algo fundamental. Quizás también podríamos incorporar y sobre todo en su tarea más pastoral, de atención y de cuidado de los pobres, ¿no? En esa mirada que ciertamente, según la mentalidad de ese momento, pero que él lo vivía profundamente, el cuidar y atender a los pobres, ¿no? Como dicen que hacían fila en la puerta en la casa del obispado, y que llegaba el momento que ya no tenía ni para comer él de todo lo que había dado, ¿no? Pero digo, me parece que es importante, así como rescatar toda esa doble dimensión, como está presente también en la vida de él, ¿no? La respuesta. Yo no hice referencia, pero la cuestión ecológica, primero, no comienza con el Papa Francisco,
ya hay un recorrido en el magisterio. De hecho ya se hablaba de ecología humana, de ecología social, en magisterios precedentes, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II también, porque la cuestión ecológica aparece en el ámbito así internacional con fuerza durante el pontificado de Pablo VI. Ahí es planteada como una cuestión de justicia. Y cuando aparece esa cuestión ecológica con fuerza en el pontificado del Papa Pablo VI, allí se empieza a trabajar en lo que es lo que va a ser la ONU, ¿sí? Lo que es la ONU. Laudato Si, de alguna manera, vuelve sobre eso, porque en el contexto en que está escrito y en que es publicada, tampoco es, podemos decir entre comillas, inocente, porque es publicado unos meses antes de la cumbre del cambio climático, y que era muy importante, y que estaban trabadas las negociaciones. ¿Por qué? Porque se preveía que países desarrollados ayudaran económicamente a países en vías de desarrollo. Entonces, Estados Unidos era considerado país desarrollado y se suponía que para ser desarrollado ellos habían contaminado mucho, y China era un país en vías de desarrollo. Entonces Estados Unidos tenía que solventar más dinero para poder ayudar a China. Entonces eso generó toda una cuestión ahí que no permitía seguir avanzando. Entonces es publicada Laudato Si y ayudó muchísimo. Entonces gente del ámbito político que participó allí, por ejemplo el ministro del Ambiente de Italia, que yo sí pude tener una reunión, él comentó todo lo que ayudó a Laudato Si en su momento. Y también como intervenciones del Papa Pablo VI ayudaron, ¿no?, para generar esta conciencia de la ecología. Y el Papa Francisco, volviendo a que por qué está en la doctrina social de la Iglesia, porque dice no se trata de dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino de una sola crisis socioambiental. De hecho, cuando ustedes vean el texto, yo pongo cuestión socioambiental y no la separo. O cuando se habla de ecología, hay que entenderlo como ecología integral. Entonces, ecología humana, ecología social. Y vuelvo a Leonardo Boff. Si uno va a los textos de Leonardo Boff, ahí también se hace referencia, por ejemplo, a la ecología del espíritu, a la ecología profunda, a la ecología social, a la ecotecnología, que es la relación de la ecología con la tecnología. Pero Laudato Si, con el paradigma de ecología integral, de alguna manera sintetiza todos estos aspectos de la ecología. Y es muy interesante, ¿no?, verlos desde allí. Por eso que cuando se habla de ecología en Laudato Si, hay que entenderlo y no hay que separarlo bajo ningún punto de vista de lo social. Y eso hace que haya intentos de revisión de la estructura del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que pone la cuestión medioambiental como un apartado, creo que es el 10º. ¿Sí? Dos cositas quería decir. La primera, que en el decreto de beatificación justamente el Papa hace un elogio de Esquiú, que su dedicación a su tarea social. Esto está puesto en el decreto de beatificación, porque no lo desprende de lo que es la vida de Esquiú. Y lo segundo, en la mitad del pontificado de Juan Pablo II, él en una de las catequesis hace esta pregunta clave, que dice: ¿el progreso humano va de acuerdo con el progreso tecnológico? En lo que vos hiciste ese cuadro, ¿no? Y entonces dice cómo el progreso tecnológico ha avanzado y cómo humanamente y ambientalmente estamos en retroceso. Digo, esto también, ¿no?, para integrar en tu presentación lo de Juan Pablo II, si te parece. Sí. Pero el Papa Francisco también tiene una mirada con respecto a la tecnología, y hay algunos autores que dicen que su mirada en Laudato Si es un tanto negativa. De hecho, el Papa Francisco, él dice que la técnica, en relación con la tecnología, busca poner todo bajo su férrea lógica, ¿sí?, a todo, ¿no? Y de alguna manera se va imponiendo cada vez más, ¿sí? Y sí, es uno de los grandes temas hoy, la tecnología y de los avances. Por eso es que él dice en Laudate Deum
que nunca el hombre tuvo tanto poder, precisamente por la capacidad tecnológica que va desarrollando y que tiene un crecimiento, el avance tecnológico exponencial, ¿sí? Exponencial, es decir, va creciendo a saltos agigantados. Entonces, lo que se pretende es que nosotros podamos tener una mirada prospectiva y no tan solo el de ir respondiendo a los desafíos que van apareciendo, porque la tecnología, los avances tecnológicos van mucho más adelantados de las respuestas a nivel institucional que nosotros podemos llegar a dar o de las reflexiones, ¿sí? Hay un texto muy interesante también con respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial, ¿no?, que ya se planteó en 2019 en la conferencia del Episcopado Europeo, ¿no? Donde allá en el Parlamento Europeo se planteaba de darle categoría de persona a robots autónomos, ¿sí? Y allí el Episcopado da una respuesta y eso pone en discusión todo lo que es la idea antropológica que nosotros podemos tener. Entonces, la teología o la antropología teológica tiene muchísimo para trabajar, porque se trata de una desconstrucción o de una aplicación de la idea que nosotros tenemos de persona a la inteligencia artificial o a los robots o a máquinas que son consideradas autónomas. Simplemente una apreciación de lo que has dicho, que has tomado uno de los textos de Skew con esto de estar en el Señor. Me parecía interesante a cuanto a que pones justamente, se puede decir, Skew como un protagonista, un hacedor de, podemos decir, de esta unidad del tejido social, podemos decir, como obispo, como pastor. Me parece como estoy elaborando así a grandes rasgos, pero a lo que quiero llegar. Me parece que es interesante lo que decís, o sea, como protagonista de la sociedad, Skew, digo, como haciendo referencia al personaje que hoy estamos de alguna manera reflexionando, pero que me parece que está en profunda unidad con lo que posiblemente llega a decir Aparecida, ¿no? La cuestión del sujeto evangelizador, ¿no? Y me parece que ahí hay una cosa interesante en Skew, que no es una actividad por la actividad, sino que es consecuencia de un seguimiento, ¿no? Y que me parece muy interesante eso que has rescatado, que no queda como un trabajador de la sociedad, sino que queda como trabajador de la sociedad por una consecuencia, ¿no? Que viene posiblemente de la fe, ¿no? de un vínculo con que puede ser más cristológica, ¿no? la consecuencia, ¿no? Y ahí viene, me parece, la cuestión de la pobreza que ha citado oportunamente. Muchas gracias. Sí. Simplemente eso. Así como síntesis, algo cortito. Bueno, este texto lo armé con ocasión de este congreso y ¿qué me llamó la atención o qué descubrí yo, qué aprendí yo de este texto? Cómo el vivir la pobreza ayuda, le ayudó a Skew y nos puede ayudar a nosotros a que nos cuestionemos nuestra forma de pensar, nuestro marco teorético, nuestros paradigmas. ¿Sí? Él buscaba vivir la pobreza y por eso que hace esa opción. Yo no me quise detener en todas las obras caritativas que él hizo, ¿sí? Pero sí lo que me llamó la atención es cómo el estilo de vida que él asume lo ayuda a saber descubrir la presencia de Dios en el universo, como dice él. ¿Sí? Y qué importante que es, y cómo no separar lo teórico de lo práctico. Por ejemplo, algo pastoral. Nosotros solemos tener la pastoral social y Cáritas. A partir de Cáritas in Veritate, en algunas diócesis hizo el intento de que sea Cáritas pastoral social Cáritas. ¿Por qué? Porque la pastoral social se la ha relacionado con reflexiones acerca de lo social, y a Cáritas con el hacer.
Entonces hay intentos, ¿sí?, de unificar eso a partir de Caritas in Veritate, ¿no?, donde se hace tomar más conciencia de esta relación. Y eso es lo que yo pude descubrir de Esquiú en estos textos, lo que pude ver, cómo a él, su estilo de vida, ¿sí?, termina influyendo en su forma de ver las cosas. El Papa Francisco me sorprendió ya cuando era arzobispo de Córdoba, de Buenos Aires, que como los jesuitas que yo conozco desde que tengo 14 años y habiendo leído e investigado la vida de San Ignacio de Loyola, que fue un militar, yo veo en los jesuitas, en la Compañía de Jesús, como haciendo una comparación con el ejército, como que son una fuerza de élite dentro del ejército que van a los lugares de frontera, a los lugares más difíciles. Ahí van los jesuitas. El Papa Francisco me sorprendió cuando era arzobispo, porque es como que se peleaba con todo el mundo, con todos los políticos del momento, defendiendo a los pobres, a la pobreza, hablando de ir a trabajar a los lugares de la periferia. Buenos Aires es lamentablemente un reflejo de lo que es el capitalismo feroz, donde por un lado están los grandes edificios de multimillonarios y por otro lado están las villas miserias que cada vez crecen más. Creo que el Papa Francisco, cuando es nombrado Santo Padre, me sorprendió mucho cuando eligió el nombre de Francisco, porque siendo un jesuita podría haber elegido el nombre de Ignacio, pero eligió el nombre de Francisco. Creo que al elegir el nombre de Francisco, él se identifica con este santo que en su momento aparece cuando la historia de la iglesia se venía abajo, y es un pobre de Asís el que, trabajando humildemente, crea una comunidad de religiosos y poco a poco saca adelante a toda la Iglesia Católica. Y creo que estos encuentros, yo soy un simple laico, pero estos encuentros donde están juntos personalidades académicas, tanto de los jesuitas como de los franciscanos, son muy importantes. Algo que me estoy llevando de este congreso es saber que se llevan muy bien los franciscanos con los jesuitas. Ya lo dijo el padre Alejandro, ¿no?, el obispo Trejo, en templo jesuita, y acá un jesuita, el Papa Francisco, ¿sí?, tomando el nombre de un franciscano. Así que se llevan muy bien los jesuitas con los franciscanos. Y después con la periferia, lo nombro nada más. Fíjense que Jesús tiene encuentro con leprosos y son en las periferias. San Francisco, leprosos también, ¿sí? Y eso también es un punto, ¿no?, importante de contacto, de saber por qué el Papa, ¿no?, él habla de las periferias existenciales. Por ejemplo, se puede profundizar mucho acerca de eso. ¿Sí? De eso iba a hablar, ¿no? Sí. Que el Papa habla de periferias sociales y existenciales, ¿no?, en nuestro tiempo. Me llamó la atención también eso. Pero con respecto a nuestro tiempo y el poder, y el hombre con su poder, todavía no en su poder de algún modo, no sé si acá hay franciscanos que me podrán corregir. Para San Francisco de Asís es más radical que pobreza, es impropio. Y ese concepto de sin propio me parece que está ligado también a todo lo que usted dijo de las renuncias, ¿no?, que es más que la renuncia de lo material. De hecho, creo que hay un texto de San Francisco que dice que una de las cosas más difíciles de desapropiarnos es de la propia opinión, la propia voluntad, ¿no? Eso quería aportar, que está como telón de fondo también de Mamerto Esquiú.
Gracias. Bueno, desde un interesante trabajo desde la perspectiva científica, con abordajes de fuentes de primera mano, de segunda mano, con abordajes interpretativos desde paradigmas muy bien posicionados, hemos asistido hoy a esta conferencia de cierre. Sin lugar a dudas, el padre Lucas con esta investigación deja abierto un camino con una serie de proyecciones que se irán instalando, de ser posible, en el próximo Congreso Académico en el 2026. Muchísimas gracias, padre, por este trabajo. Bueno, y de esta manera damos por finalizada nuestra primera jornada de este segundo Congreso Académico de Beato Esquiú. Los esperamos mañana a las 9 horas, aquí mismo. Tendremos la segunda jornada, así que tengan todos muy buen descanso y muchas gracias por haber participado.